Bueno, bendiciones con todos. Gracias al Rey de los Reyes por este precioso y maravilloso día, momento y tiempo que nos regala para poder compartir un poco acerca de todas esas cosas secretas del reino que nuestro Padre tiene reservado para su pueblo y para sus siervos los profetas en este tiempo. Así que vamos a empezar. Sería para aprovechar el tiempo, porque este tema es un poquito largo en realidad, y vamos a hacer lo más breve posible, ¿no? Ya ustedes saben a qué me refiero cuando digo lo más breve posible, ¿verdad? Entonces, vamos a orar al Padre y que el Señor nos guíe. Padre, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por ser tus hijos, gracias por habernos comprado con la sangre bendita del Cordero Kadosh, gracias por establecernos en tu reino, Señor, y ser parte de tus propósitos y planes, Señor, para este último tiempo. Gracias, Rey de los Reyes, por la oportunidad que nos das de adentrarnos en tus secretos, en aquellas cosas secretas muy profundas, guardadas solo en el corazón del Padre y en la mente del Mesías. Hoy, Rey del Cielo, declaramos que estamos bajo tu voluntad, bajo tu presencia, Espíritu Kadosh. Estamos bajo tu dirección y queremos movernos en dimensiones celestiales. Queremos movernos en las dimensiones de tu Espíritu, en la revelación de tu Espíritu, en la sabiduría del Espíritu de la profecía. Guíanos en todas las cosas, eterno Elohim, en el nombre de Yahshua. Te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien. Bien, el tema de hoy que vamos a tratar es acerca de la fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas, fiesta de Pentecostés, que es más conocida en nuestro medio por las traducciones griegas de la Biblia, ¿no? Aparece como Pentecostés. Ahora bien, el Señor a mí me enseñó que todas las fiestas de Él tienen que ser estudiadas bajo lecturas proféticas, bajo la inspiración del espíritu de la profecía. Porque si no se hace de esa manera, entonces las personas van a celebrar conforme a la cultura, conforme a la religión, conforme a la cultura mística, en este caso del judaísmo, ¿no? Siguiendo procesos paso a paso, día a día, oración, una repetición de oración, un proceso de actos simbólicos y así, porque de alguna manera la cultura lo enseña y lo determina así. Pero detrás de todas las fiestas de Yahshua o de Yahweh, tenemos nosotros revelaciones escondidas allí, revelaciones escondidas. Y cuando celebramos de manera quizás tradicional o religiosa, ¿no?, de alguna manera no podemos escarbar o ir más allá, más profundo en lo que está escondido detrás de cada una de las fiestas. Ya estuvimos hablando la semana anterior acerca de Pesach, Hamazot y Bikurim, que son tres fiestas redentivas, de carácter redentivas. Y justamente Shavuot, fiesta de las semanas, hace una referencia de aquellas 7 semanas, ¿no? A partir de Pesach, inicio de Hamazot, que desde ahí es que se empieza a contar en algo que se conoce según la cultura hebrea, la cuenta de Omer o Sefirat HaOmer. Omer es la cuenta que llevan ellos por cultura o por religión, ¿no? Y a veces se habla un poquito acerca de lo que es la cuenta de Omer o la Sefirat HaOmer, pero no sabemos qué se refiere, a qué se refiere esta expresión, la cuenta de Omer u Omer, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Ustedes me comprenden. Entonces no sabemos a precisión qué significa. Ahora, si la gente sigue tradicionalmente la cuenta de Omer, debería de empezar a contar, porque se cuentan es 7 semanas, ¿verdad? Y la Sefirah HaOmer empieza una cuenta desde el día de Hamazot, pasado Pesach. De ahí se cuenta, ¿no?, y se empieza a señalar día 1 de Omer, ¿no?, día 7 de Omer, día 8 de Omer, semana 1 más un día, porque así es que cuenta, días, semanas, mes y así. Va contando hasta llegar a
lo que es esos 50 días de Shavuot. Es la fiesta, el día en realidad de la manifestación, ¿no? Y del Espíritu. Y se maneja de alguna manera, como dije, este sistema un poco religioso, pero la gente entendida no debe manejarse por la cuenta de Homer, la Sefirá Homer. ¿Por qué? Porque la Sefirá Homer es un conteo, por decir así, que tiene que ver con luto, que tiene que ver con duelo, tiene que ver con semiduelo. Son una especie de recordatorios de duelo, de muerte de alguna manera, porque venía de Pesach, ¿verdad? Hasta la fiesta del Shavuot o Pentecostés. Y eso para los judíos es una fiesta de duelo. Hay algunos inclusive acontecimientos que se mencionan del siglo segundo, más o menos así, siglo segundo, de una ocasión que hubo una mortandad de casi 25,000 personas judías, y se lo considera también parte de justamente de este tiempo de Shavuot, porque justamente en el día 33 de Shavuot se terminó una plaga que mató a 25,000 personas. Y de ahí se levantó pues uno de los cinco, de entre los 5 maestros de aquel tiempo, ¿no? Un maestro rabino, y estableció pues de alguna manera o incluyó esta situación, este evento de muerte, de luto, de duelo, precisamente dentro de los 40 días o estos 50 días de Shavuot, antes de llegar a la fiesta de Pesach. O sea, todo esto fue añadido. Hay cosas que dentro de estas festividades han sido añadidas como parte de la cultura, parte de los recordatorios. Lastimosamente, Israel tiene por cultura hacer recordatorios continuos. Por decir, en enero se hace, acá en Ecuador, finales de enero, se hace el recordatorio de las víctimas del holocausto nazi, y se hacen eventos y se hace un recordatorio. Y siempre están haciendo recordatorios, ¿no? Eso es una forma de comer o de seguir comiendo hierbas amargas, figurativamente, ¿no? Hasta ahora, aunque no literalmente coman hierbas amargas, porque, aunque los judíos sí lo hacen, pero van secuencialmente. Entonces, Homer o la Sefirá HaHomer es una cuenta de luto o semiluto. O sea, no es una cuenta de vida que es diferente al Shavuot original, porque el Shavuot original manifiesta es dos cosas. El Shavuot, la fiesta del Shavuot en sentido general manifiesta solo dos cosas. Es una fiesta de testimonio. Es el testimonio de Yahshua y el testimonio de el Espíritu Kadosh. Eso es todo lo que referente a la fiesta de Shavuot o de Pentecostés. Eso es lo que vaya. Según la cultura hebrea se habla de en los días de preparación para recibir la ley, la Torah, los días de preparación, pero si ustedes analizan bien, fueron 40 días, 3 días hasta el desierto, salía de Egipto, 3 días hasta el desierto, Monte Sinaí, de ahí estuvieron los primeros 40 días con Moisés, el pueblo se rebeló, construyó ídolos de oro, Moisés quebró las piedras, tuvo que volver a subir 40 días más para que el pacto sea renovado. Está escrito todo en el libro de Éxodo. Entonces estamos hablando de 80 días en sí. O sea, como que no encaja, sí me explico, porque Israel no recibió la ley en 40 días, no recibió la ley en 50 días, sino que la recibió en 83 días. Los 3 primeros días para llegar hasta el monte Sinaí, y los 80 días que comprende precisamente los primeros 40 días, el pacto se rompió porque Israel entró en idolatría, Moisés quebró las tablas, tuvo que volver a Moisés a subir por orden de Yahweh 40 días más, y después de esos 40 días más, un total de 80, fueron los días reales en que prácticamente se cumplió o se cumple todo este espacio de tiempo hasta recibir la Torah. Entonces, de alguna manera hay algunas cosas que se ajustan, por decir, la idea de la cultura hebrea es que el pueblo durante esa cuenta de Sefirá HaOmer se prepara para recibir la Torah. ¿Sí me explico? Pero no encajan los días.
Por eso es que todas las cosas tienen que hacerse con revelación y con entendimiento. Por eso es que la fiesta del Shavuot es la fiesta del testimonio de Yahshua primeramente y la fiesta del testimonio del espíritu de la profecía. O sea, porque es el cumplimiento de la profecía que habló Joel, ¿no? En capítulo 2 creo que es. Entonces, fue el cumplimiento de la profecía y el cumplimiento de la promesa de Yahshua, donde él dijo que el Espíritu Kadosh iba a venir y que iba a estar con la iglesia, sobre la iglesia, que iba a enseñarle a la iglesia. Por eso capítulo 14, capítulo 15 y 16 de Juan habla acerca de el Espíritu Kadosh, que él nos iba a revelar a nosotros todos los secretos, las cosas escondidas, porque el Espíritu Kadosh todo lo conoce del Padre y todo lo conoce de Yahshua el Hijo. Y por lo tanto, el Espíritu Kadosh va a dar testimonio acerca del Hijo. Por eso, capítulo 14 hasta el 16, encontramos que Él es el Espíritu de la verdad y que Él dice, convencer al mundo de justicia, de juicio y de pecado. De justicia porque Yahshua ya vino. Los judíos no lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Yahshua ya vino. No. Y eso quiere decir que se cumplió la justicia redentiva. No podría existir el establecimiento de un reino si no había antes la justicia redentiva a través del sacrificio de Yahshua como rey, como el Cordero Kadosh sería. No habría la posibilidad de volver a restablecer porque el reino, porque el principio dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y lo primero que tenía que redimirse eran los pecados. Por eso es que Israel no entendió, y por eso Israel dice que Yahshua o Jesús no es el Mesías. No, Jesús no es el Mesías. ¿Por qué? Porque dice que él tenía que venirse a sentar, a reinar sobre el trono en Israel, ¿no? Y establecer un dominio total sobre todas las naciones de la tierra. Y ellos no entendieron que primero había que redimir a la humanidad. Y para poder redimir a la humanidad se necesitaba un derramamiento de sangre prefigurado en ese sacrificio que se hacía año a año en la gran fiesta del día de expiación. Entonces, en esa línea de contenidos proféticos es que va este asunto. Entonces, como no lo entendieron, dijeron, no es el Mesías. No es el Mesías que esperamos. ¿No? Porque murió. El Mesías no tenía que morir. El Mesías tenía que establecerse como rey. Pero había antes que redimir. Había antes que reparar el error que cometió Adán. Porque el asunto es que Yahshua no solamente viene para salvar a una humanidad, sino que viene para restaurar todas las cosas, como dice Hechos capítulo 3, verso 19 al 22. O sea, restaurar todas las cosas. Y una de las cosas que restaura es el reino. Lo que se había perdido es el reino. Entonces, Lucas 4, cuando el Señor es tentado, ya a Satán le dice, todos los reinos me pertenecen, a mí me fueron entregados cuando Adán y Eva pecaron. Adán más que todo. Entonces Yahshua viene y recupera todos los reinos venciendo a Hasatán. Y ahí es donde parte la revelación verdadera de la fiesta del Shavuot o la revelación profética de la fiesta del Shavuot. No, generalmente la iglesia solo celebra acerca de la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y ese derramamiento glorioso donde más de 120 personas estuvieron hablando en lenguas de diferentes idiomas, hablando maravillas, adorando, glorificando, ¿verdad? Se caían, se levantaban, la gente decía, parece que están ebrios. Era una cosa extraordinaria, había manifestaciones poderosas y ese tipo de actividades. Entonces, la iglesia se ha limitado precisamente a ese tipo de expresiones que son correctas, son buenas, yo no estoy diciendo que son malas, pero se han olvidado del verdadero sentido de esta festividad llamada Shavuot, que es la fiesta del testimonio. Por eso es que en Revelaciones capítulo 19, verso 10 dice que nosotros debemos adorar a Yahshua HaMashiach porque Él es el Señor. Y el espíritu de la profecía es la revelación de Yahshua HaMashiach. Esto quiere decir que es el testimonio de Yahshua HaMashiach
O sea, nosotros vamos a conocer quién es verdaderamente Yahshua HaMashiach en toda la plenitud, en toda la plenitud. Estas tres fiestas, Pesach, Hamazot, Bikurim, revelan las manifestaciones de los testimonios que Yahshua hizo, pero también Yahshua no solo se manifestó en estas tres fiestas, sino que se reveló en estos 40 días. En los siguientes serían 40 días, como está escrito en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. El libro de Primera de Corintios capítulo 15, en ese capítulo 15, está prácticamente una descripción extraordinaria de la revelación de lo que es la festividad de Shavuot. Hechos capítulo 2 habla de la manifestación del Espíritu, pero Primera de Corintios 15 habla de la revelación de Yahshua y del testimonio de Yahshua. Por eso habla que Yahshua testificó a más de 500 personas allí. Y dice específicamente que si no hay resurrección, tampoco hay fe, tampoco hay verdad. Y aún más dice que durante esos días, creo que es el verso 27 del capítulo 15 de 1 Corintios, dice allí que el Yahshua puso todas las cosas bajo sus pies. O sea que el testimonio de Yahshua durante Pesach, Hamazot, Bikurim y Shavuot, ahora, ¿no? En ese tiempo, en esos 50 días, por decirlo así, 49, 7 semanas, 49 más un día, 50, en ese Shavuot, el Señor termina de dar testimonio, un testimonio extraordinario acerca de él mismo. Y se lo voy a referir de esta manera. Por decir, Yahshua da testimonio acerca de quién es él en sus predicaciones en los evangelios, o sea, en sus 3 años de vida ministerial, él da testimonio de sí mismo. Él habla a los judíos, da testimonio a los judíos y les dice, yo soy mayor que Abraham. Antes que Abraham, yo soy el hijo de Yahweh el Elohim. Y así, y entran en una especie de conversatorio allí con un grupo de judíos que lo querían matar, ¿no? Y Yahshua dice, si ustedes fueran del padre del Adón, ustedes me amarían y creerían en mí. Pero ustedes son de vuestro padre el diablo porque me quieren matar. Vuestro padre ha sido homicida y ustedes quieren seguir en la misma línea de pecado, queriéndome matar. Es lo que le estaba diciendo a Yahshua a ellos. Y le estaba dando testimonio de quién es. Juan, el evangelio de Juan, es el evangelio que refiere al testimonio de la deidad, de la soberanía, del reino de Yahshua HaMashiach, de quién es él. Por eso es que en el capítulo 1 de Juan, él da testimonio de que él era la palabra, que él es la palabra viviente, que esa palabra era luz y esa palabra ha vencido al mundo. Testimonio. En Mateo capítulo 16, cuando Yahshua pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Un profeta, que es Elías, Jeremías, Juan o algún otro profeta, porque la cultura hebrea, según el Zohar o el Bajir y el Midras, obedecen a la creencia antigua mística de la transmigración del alma. Entonces, por eso era la pregunta. Y el único que responde bajo la revelación del espíritu de la profecía es Pedro diciendo, tú eres el Mashiach. O sea, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente o del Elohim viviente. Y cuando le estaba diciendo Mashiach, estaba dando una referencia testimonial, o sea, una de las 5 referencias que el Espíritu Kadosh da testimonio acerca de Yahshua HaMashiach. Una de las 5 referencias testimoniales que el Espíritu Kadosh da acerca de Yahshua HaMashiach. Por eso dice, el Espíritu nos convencerá de justicia, el Mesías ya vino. Nosotros estamos convencidos que el Mesías ya vino, que ya dio su vida y que vendrá por segunda vez a establecer su reino eterno. Definitivamente es así. Dice, juicio, porque Hasatán ya fue juzgado, Hasatán ya está vencido, Hasatán ya está condenado y Hasatán solamente está esperando el cumplimiento de la sentencia cuando el juez supremo, porque Mashiach no significa ungido, Mesías no significa en realidad ungido,
esa traducción la trae, viene del griego Cristo, ¿no? Cristo sí significa ungido en el griego, pero un Cristo o un ungido es un semidios en la cultura griega, como Perseo, como Hércules. Es más, es un semidios hasta como el caballo Pegaso. Por eso es que en la traducción griega, la palabra Yahshua HaMashiach significa un caballo, he aquí un caballo, y he aquí un caballo que ha sido ungido o un ungido. Se traduce así, ¿no? Yahshua, ¿no? Que en griego sería Yoshu o algo así, significa he aquí un caballo. Se traduce al latín como he aquí una bestia en el latín, y de latín sale al español, ¿verdad? Y la palabra Cristo se traduce como un ungido, como un semidios. Y primera de Juan capítulo 4 dice que todo espíritu que confiesa que Yahshua o Jesús no vino en carne, o sea, él es 100% hombre cuando vino el Ben Elohim, o sí, el Hijo de Dios, hijo del Ben Adán, el Hijo del hombre, pero también él es el Ben Elohim, el Hijo de Dios, pero él murió siendo Ben Adán, 100% hombre. ¿Sí me explico? Entonces, esa expresión en el griego rompe el significado original, pero cuando Pedro dice, tú eres el Mashiach, le está diciendo, tú eres el juez supremo, porque eso es lo que significa Mashiach, juez supremo. No un ungido. Un ungido pudo haber sido Elías, pudo haber sido Eliseo, un ungido pudo haber sido David. ¿Sí me explico? El ungido de Elohim viviente. Un ungido pudo haber sido Sansón. ¿Sí me explico? Y no eran semidioses. El problema es que la cultura griega cree en semidioses, en una relación súcubo-íncubo de los dioses del Monte Olimpo con los seres humanos. Y eso hace que de alguna manera distorsione la verdad o la realidad de las cosas. Por eso es que siempre les he enseñado que para tener los conceptos originales hay que ir al idioma hebreo, no al idioma griego, peor al idioma latín, porque ya ahí hay 3 traducciones en idiomas, refiriéndonos a idiomas, y cuando ya llega a nuestro español es 4ª traducción y ya se va perdiendo el sentido original. Por eso hay que ir al sentido original. Y ya vamos a ver cómo el sentido original de las Sagradas Escrituras nos trae luz y rompe los velos que pudieran existir. Como les enseñé la semana pasada, Yahshua da testimonio a los judíos en vida y les revela que él es el Mesías antes de ser crucificado. Dinos quién eres tú, ¿eres o no el Hijo de Dios? Y él decía, tú lo has dicho, no lo he dicho yo. ¿Sí me explico? En el letrero que se escribe en el madero dice, he aquí el rey de los judíos. Aunque fuera un letrero de burla, ¿no? Sin embargo, estaba revelando una verdad que ellos no querían aceptar y que no aceptaron, pero era la verdad. Él es el rey, no solo de los judíos, sino el rey de todas las naciones de la tierra, según Apocalipsis capítulo 15 del 2 al 4. Él es el Señor y soberano sobre todo lo creado. Es el Señor y rey de la creación. Es el Dios de la creación. Él creó todas las cosas. Por él fueron creadas todas las cosas. Para él fueron creadas todas las cosas. Y así. O sea, estaban revelando una gran verdad, aunque no creían en aquella verdad. ¿Sí me explico? Entonces se estaba dando testimonio acerca de él. Murió, fue sepultado, ya lo vimos en las 3 fiestas, Pesach, Hamasuk y Bikurim de la semana anterior. Dio testimonio a los espíritus encarcelados. Se utiliza la palabra ruajín, ¿no? Ruajín. Y la palabra ruajín, ya lo vimos, no se refiere al espíritu humano, porque nefes, nefesu o neuma en griego es el término que se utiliza para describir al alma viviente o al espíritu humano. Pero la palabra ruajín es la palabra que se menciona para referir a espíritu
un espíritu que tiene manifestación, en el caso del Ruach HaKodesh, una manifestación de poder, de autoridad, de soberanía. Entonces, la expresión Ruach Hanin tiene que ver con los ángeles caídos, con los caídos. Entonces, como dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, Yahshua en la sepultura y en el abismo dio testimonio a esos espíritus encarcelados, a esos espíritus que se habían revelado. Y como dije, Yahshua va con su sangre en la mano y le muestra la sangre del sacrificio, del pacto y del precio pagado y da testimonio. De allí, Yahshua resucita, ¿verdad? Y empieza un tiempo de 40 días manifestándose a personas. Primera de Corintios dice 500 personas, más de 500 personas, dice Pablo. Y por último, Pablo dice, se me reveló a mí, el abortivo, el último de los emisarios, a quien él envió, porque esa es la palabra que significa o que se traduce como apóstol, emisario o enviado. Y en esa línea, toda la iglesia del Señor redimida por la sangre del Cordero es enviada, es una emisaria, es un apóstol en esa línea. O sea, cumple una función ministerial, apostólica, que se ha traducido en misiones, como misioneros durante mucho tiempo, que casi es la misma línea, pero lo determina de esa manera, ¿no? Como misiones. Entonces se cumple esa línea en ese sentido de ser enviado. Entonces Pablo dice, testificó, Yahshua testificó a Tomás, Yahshua testificó a los 12, Yahshua testificó a los que iban en el camino de Maús, Yahshua testificó a sus discípulos, Yahshua hizo milagros como la pesca milagrosa después de la resurrección, compartió alimentos, bebió, no sé, vino, bebió agua, café, no sé qué tomaban cuando se reunían, ¿verdad? Té, de pronto té de los especiales para no engordarse, ¿no? Pero él consumió como una persona normal para demostrarle y darle testimonio a sus discípulos de que él era el Mesías. Él dio testimonio y dijo, ¿ustedes no se acuerdan que les dije que al tercer día yo iba a resucitar? Entonces los discípulos se olvidaron. Yahshua, ¿qué hace en Shavuot? O el Espíritu Kadosh, ¿qué hace en Shavuot? Da testimonio Yahshua de sí mismo, y Yahshua da testimonio del Espíritu Kadosh que iban a recibir después de 10 días, antes de llegar a la culminación de esa cuenta de Omer de 7 semanas o de 49 días. Al final de esa cuenta, el inicio del día 50, el Espíritu Kadosh se iba a derramar y era el cumplimiento de lo que había anunciado el profeta Joel. Por eso es que la fiesta del Shavuot es la fiesta primeramente del testimonio de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach testifica acerca de la hora. Mire esto. 5 cosas. De 5 cosas que es Yahshua, el espíritu de la profecía da testimonio, como dice capítulo 19, verso 10 del libro de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué es tan importante hoy entender la funcionalidad del Espíritu Kadosh o Espíritu Olán eterno como el espíritu de la profecía o el espíritu que revela la profecía, el espíritu que enseña la profecía, el espíritu que instruye la profecía? Antes de ir a esas 5 manifestaciones de testimonio que se da acerca de Yahshua por revelación eterna, porque Yahshua también en Mateo 17, en el monte de la transfiguración, él también ahí dio testimonio de quién era él en esa extraordinaria manifestación que demostró que él es eternidad, porque apareció, dice, una figura como la de Moisés y la de Elías, ¿no? Que tiene que ver con la Torá, ley, y con el Tanakh, los escritos, que hace una referencia más a los escritos de los profetas. Entonces, la ley Tanakh, la ley Torá, los escritos Tanakh, así en ese sentido, y da testimonio, o sea, la palabra da testimonio, lo escrito da testimonio acerca de él, porque todas las sagradas escrituras hablan acerca
de él. Y todo el fondo, trasfondo y todos los tesoros y los secretos y las parábolas y las profundidades del conocimiento del reino hablan es de él. Y todo apunta a él. Y todo tiene que ir a él. Y todo, él es el centro absolutamente de todas las cosas. Yahshua HaMashiach. Entonces, la fiesta del Shavuot nos lleva a tener ese encuentro extraordinario con el testimonio de Yahshua HaMashiach a través de la revelación del espíritu de la profecía. ¿Por qué la iglesia tradicional, por qué la iglesia religiosa no tiene la revelación? ¿Por qué la iglesia religiosa sigue a través de los instrumentos de los eruditos hebreos, sigue todo lo que es la escatología bíblica de este tiempo? Y la escatología que se enseña en los seminarios, que enseñan apóstoles, profetas o que enseñan maestros, está basado solo en las referencias que se dan dentro de la erudición hebrea. Y todos casi siguen esa misma línea y la repiten prácticamente con ciertos cambios o matices que le hacen, pero en la misma línea de revelación o de entendimiento. Por eso es que la mayoría que no entiende la revelación por el espíritu de la profecía, empiezan a contar día 1, día 2 de Omer, día 3, día 4, día 7, semana 1, un día, semana 1, 3 días, semana 2, 2 días y así. Siguen el conteo del Omer, del Sefirá Ha-Omer, un conteo que, como dije, es un conteo de semiduelo, de duelo, no es un conteo de vida, porque Yahshua es vida y manifestación de la vida. Los discípulos estaban en estado de duelo antes de que Yahshua se manifestara a ellos. Al tercer día no le creyeron al testimonio de María Magdalena. No le creyeron. Y él tuvo que mostrarse, revelarse. Tomás no creía y Tomás dijo, si yo no meto mi dedo allí en esa herida, no creeré. Y el Yahshua le da testimonio, yo soy, mira mi herida, pon tu dedo aquí. ¿Sí me explico? Da el testimonio. Entonces, ese es el verdadero Shavuot. Tener el testimonio del espíritu de la profecía, creer en el espíritu de la profecía, entender la profecía bíblica como es, no según la escatología teológica de erudición hebrea o de seminarios y de muchas instituciones que lastimosamente no siguen la revelación, sino que siguen es la erudición hebrea, o sea, lo enseñado por los eruditos hebreos, pero no tiene la revelación del espíritu de la profecía para entender verdaderamente cuál es la revelación. Por eso es que en esta década, usted viera, y desde la década pasada, están anunciando que desde la década pasada, ya tienen desde la época de los testigos de Jehová, siglo XIX, ya habían anunciado que Yahshua venía a tal fecha, Yahshua venía a tal fecha, Yahshua venía a tal fecha. ¿Sí me explico? En 2012, del 2012 viene Yahshua, y así que en el 2016 viene, que en el 2017, que en un Sukkot del 2018 y así. Todos los años en cada Sukkot están anunciando que viene Yahshua. O sea, no tienen revelación. ¿Y por qué dicen eso? Porque se basan en que el Yahshua vendrá en una festividad mesiánica, en una festividad. Y la festividad última es cabañas, fiesta del Sukkot. Entonces dicen, vendrá en Sukkot. ¿Por qué? Porque se supone que Yahshua nació el 8º día del Sukkot en aquel tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, si Yahshua vino ese día, pues Yahshua vendrá también en un Sukkot. Entonces, todo el mundo, en el Sukkot del 2017 viene Yahshua. Sukkot del 2018 viene Yahshua. Sukkot del 2019 viene Yahshua. Y los judíos siguen con el mismo cuento, diciendo cada año que pasa que en el Sukkot de ese año ahí sí viene. Entonces, no hay revelación. No hay revelación, no hay entendimiento. La revelación solo viene por el espíritu de la profecía. La revelación no está en Nostradamus. La revelación no está en los adivinos, hechiceros, agoreros de este tiempo. La revelación está en el espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía es el que revela los secretos y misterios, ¿no?, de Yahshua. ¿Quién conoce el corazón del Padre? 1 Corintios capítulo 2. Es el espíritu del Padre, que es el espíritu eterno. ¿Quién conoce la mente del Mashiach?
del Mesías? Pues es el espíritu de la profecía, porque Yahshua es el cumplimiento de la profecía. Y el espíritu Kadosh da el testimonio de Yahshua. Y el testimonio de Yahshua es la revelación del espíritu de la profecía. Está literalmente escrito. Capítulo 19 Apocalipsis, verso 10. Está literalmente escrito todo lo que dice Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 9. Habla de la revelación del Rabinú Melech HaMashiach, dada a Yohanan, a Juan, por su Malak, le entrega a un ángel la revelación a Juan. Y la revelación es el testimonio de Yahshua HaMashiach. Verso 4 en adelante, Apocalipsis 1, se revela Yahshua HaMashiach. Cabellos blancos, que implica eternidad, ojos como de fuego, vestiduras blancas, pies de fuego, y qué sé yo. ¿Sí me explico? Lo que hay es un testimonio de Yahshua HaMashiach. Y el Espíritu Kadosh da este testimonio de Yahshua HaMashiach. Y la fiesta de Shavuot es el testimonio de Yahshua HaMashiach y es el testimonio del Ruach HaKodesh. Esa es la verdadera revelación de la fiesta del Shavuot. No hay más. Esa es la revelación. Pero, lastimosamente, cuando no hay entendimiento por el espíritu de la profecía y se rechaza al espíritu de la profecía y se rechaza a los enviados profetas, entonces, lastimosamente, la iglesia queda sin entendimiento. No comprende la realidad de los secretos celestiales. Y al no comprender la realidad de los secretos celestiales, es como que si ellos no entendieran los diseños del reino para gobernar sobre la tierra. Esto es poderoso. Cuando uno lee en la Biblia Kadosh Israelita Mesiánica, creo que es el verso 27 del capítulo 15 de 1 de Corintios, ahí dice literalmente que en esos días y en esta fiesta, Pesach, Hamasó, primicias, o Bikurim y Shavuot, fiesta de las semanas, dice que Yahshua dio testimonio a los cielos, a la tierra, a los abismos, a lo invisible, a lo visible, dio testimonio al mismo imperio de la muerte, a el Hades, al Abadón, descendió a las profundidades de los sepulcros, y como dice Pablo en Efesios 4, el que descendió o el que ascendió primero también fue el que descendió a las profundidades más recónditas allí de los abismos y dio testimonio, llevó cautiva la cautividad, cazó a Leviatán, como se diría en capítulo 41 del libro de Job. Cazó a Leviatán en su cueva, cazó a Leviatán en las profundidades de las aguas, cazó a Leviatán en la profundidad de los abismos, en el Mexula, según la tradición hebrea, son los abismos de las aguas, en donde está el Leviatán. Y allí Yahshua dio testimonio a todo espíritu inmundo, dio testimonio al imperio del mal, dio testimonio a Hasatán de que él es el Mashiach y que él los llevaba cautivos. Ahí lo cazó con anzuelo, como dice el capítulo 41 de Job, a Leviatán. El único que podía vencer a Leviatán ya lo venció. Así que Leviatán ya está vencido también. La prefiguración de las fuerzas hostiles de las tinieblas más terribles, comandadas por el general Leviatán, ya están vencidas, porque Yahshua las venció. Él la venció. Y por lo tanto, se recupera otra vez a la iglesia la capacidad de sojuzgar, de gobernar. Y ya le voy a enseñar por qué. 5 testimonios que da el espíritu de la profecía sobre Yahshua. Número 1 y 2. El 1 y el 2 están de la mano porque testifica que Yahshua es el Aleph y el Taf, que él es el principio y que él es la eternidad. Por eso él dice, antes que Abraham fuera o existiera, yo ya existía hace ratísimo, le dijo Yahshua HaMashiach a los discípulos. Por eso él se manifestó en el monte de la transfiguración como el eterno. Por eso él se manifiesta diciendo, capítulo 1 de Juan, que él es el principio de todo. En el principio era el verbo, ¿no? El verbo era con el Elohim. El verbo era el Elohim, o es el Elohim. Es la palabra viviente y eterna, la luz
como palabra y revelación que vino al mundo para destruir a las tinieblas y vencer todo mal. Habla de una eternidad, habla de la naturaleza del Mashiach, del juez supremo, del que juzga todas las cosas. Por eso en el mismo Juan habla, capítulo 5, versos 22 y 23, que Yahshua es el juez supremo, el Mashiach. No es como lo traduce del griego, lo pone como un ungido. Un ungido es como un profeta más, como Elías, como Eliseo, como David. Hasta Saúl fue ungido. Fue un ungido. ¿Sí me explico? Hasta Balaam fue un ungido. ¿Sí? Hasta Balaam fue un ungido. Pero Yahshua es el Mashiach, es el juez supremo, es el soberano de los soberanos. Por eso Apocalipsis 19 lo revela él también, con caballo blanco, vestiduras blancas, la sangre como señal sobre sus vestiduras blancas, ¿no? Diciendo Rey de los reyes, Señor de los señores, soberano de los señores, de los soberanos, soberano de los reyes de toda la tierra, soberano por sobre todo lo creado, el universo. O sea, lo menciona como, o testifica de esa manera. Entonces, Yahshua es el Aleph y el Tav, el principio y la eternidad. No como lo dice el griego, alfa y omega, primero y último. No, primero habla de un comienzo. Último habla de algo que termina. Aleph dice principio, no primero. Utiliza la expresión tomada del Bereshit, en el principio, en los inicios, en los comienzos, en la eternidad. Va más allá. Y habla de Tav, que no es lo último, sino que representa lo eterno. La eternidad. Entonces, Yahshua es el principio de todo y la eternidad de todo. Por eso es que es en el hebreo que entendemos esa revelación. En el griego nos lleva a ser el primero y a ser el último. El primero en la lista y el último en la lista. Totalmente desconfigurada esa revelación acerca de Yahshua. En el griego dice Cristo, un ungido, como Hércules, como Perseo, como Pegaso, como, bueno, todos esos personajes griegos, ¿verdad? Pero Mashiach dice juez supremo, soberano, el espíritu de la profecía del testimonio de que él es el Aleph y el Tav. Tercero, el testimonio de que él es el Ben Adán. ¿Por qué el Ben Adán? O sea, quiere decir el hijo del hombre. Los nombres el Eterno los da por tres causas: por posición, por propósito, por asignación. Por tres cosas las da. Entonces, Yahshua, ¿por qué se lo conocía, según la versión del libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, como el hijo del hombre? ¿Por qué se lo conoce como el hijo del hombre? Porque él es el que vino a dar testimonio como hombre, 100% hombre, sin caída, sin relación de pecado y sin pecado. Entonces el justo, el santo, el verdadero, el único calificado para redimir a una humanidad que estaba perdida en sus delitos y pecados, que necesitaba carneros una vez al año para poder limpiar su maldad o su pecado y hacer un pacto cíclico de año a año, ¿no? Día de expiación, Yom Kippur, para purificarse, empezando por el sumo sacerdote. Pero que Hebreos 7 dice, 26, 27, 28 por ahí, dice que Yahshua es Melquisedec, el de la promesa, el gran sumo sacerdote eterno, que no necesita morir más, porque él ya dio su vida y por lo tanto ahora es el sumo sacerdote eterno que no necesita más ser humano en la tierra que pueda dar cobertura a los seres humanos, porque el único que puede dar cobertura es Yahshua HaMashiach. Los seres humanos no. Romanos 3 dice que todos hemos fallado, todos hemos pecado. Por lo tanto, el único perfecto es Yahshua HaMashiach. Y el único que puede dar coberturas perfectas se llama Yahshua HaMashiach, para no repetir los mismos errores y pecados de las coberturas que a veces los ministros toman. Y porque es un gran problema eso. Bueno, ya eso ya lo hemos de hablar en cualquier otro momento. Entonces, número 4.
Yahshua se revela, o el espíritu K2 o espíritu de la profecía lo revela como el león de la tribu de Yehuda. Recuerde que Yahshua se manifiesta como Cordero Inmolado, capítulo 5 de Apocalipsis, y se manifiesta como león, como el león de la tribu de Yehuda, el rey, el gobernante. Cordero Inmolado significa Ben Adán, hijo del hombre, que fue sacrificado en el madero. León de la tribu de Yehuda significa el rey supremo y soberano que se levantó por encima de la muerte, que venció a la muerte, que dio testimonio a la muerte, al imperio de la muerte, a los espíritus encarcelados, que dio testimonio a sus discípulos, que dio testimonio a más de 500 personas y que dio testimonio a aquellos que le amaban. Y les dijo, esperen 10 días en el aposento alto y la manifestación del Espíritu K2 vendrá sobre ellos. Y les dio el Espíritu K2 con la capacidad, dice, de que al recibir del Espíritu entenderían todas las cosas. Por eso es que Shavuot es la manifestación del testimonio del Espíritu de la profecía que revela todas las cosas. Pero como la iglesia no entiende eso todavía, porque no recibe a los verdaderos profetas, a veces recibe a los falsos profetas, a los que le vienen a decir, tienes un carro, tienes 10 carros, tienes 10 casas, el Señor te va a llevar por todas las naciones de la tierra y te va a llevar por todas las naciones y visitarás todas las naciones y serás más grande que tu pastor, serás más grande que tu apóstol, que tu profeta, la revelación que el Señor te da es más grande que cualquiera, casi serás Dios. O sea, las profecías que le dan y la gente está contentísima y la gente dice, sí, 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 yo lo creo. Entonces, son situaciones de esa naturaleza. La gente cree en los falsos profetas, pero no cree en los profetas que le dicen la verdad. La gente en los tiempos de Yahshua creía en falsos profetas, pero no creyeron en el verdadero profeta Yahshua HaMashiach y lo rechazaron. La iglesia ha tenido ese mal y ese mal es histórico y tiene que ver con la maldición de la mentira y el engaño, que ya lo hablamos en una de estas clases en este año de la Escuela de Profetas. La maldición de la mentira y el engaño. La gente cree más en la mentira y el engaño que en la verdad revelada del Padre. Y cuando hay profetas que le hablan la verdad revelada del Padre, se sienten amenazados. Se sienten amenazados porque de repente ese profeta está enseñando algo que ellos no sabían y piensan que la gente va a dejar de amarlos a ellos porque hay otro que sabe más que ellos. ¿Sí me explico? Y es un gran problema. Y aquí no se trata de quién sabe más o de quién sabe menos. Pablo decía, gracias al Señor por su gracia yo es que vivo. Pablo decía, gracias a él porque por su gracia es que me reveló tantas cosas, pero no me puedo jactar. Más bien tengo que humillarme y quebrantarme para destruir al espíritu de la altivez, de la soberbia, que es uno de los espíritus que ataca a las autoridades ministeriales, porque se creen a veces muy Sansón Melena, ¿verdad? Y como diría alguien por ahí, la última Coca-Cola del desierto, los máximos exponentes de la revelación y que toda la revelación la saben. Entonces es un gran problema eso. Más bien digamos, Señor, no sé nada, el Espíritu Santo es el que habla, yo lo único que hago aquí es ser como un instrumento para enseñar, pero no somos más que siervos inútiles, que solo hacemos lo que tú nos dices, solo decimos lo que tú nos envías a decir y punto, nada extraordinario hemos hecho. Solo hemos puesto nuestra vida a disposición de Él, hemos abierto nuestra boca porque Él dice, abre tu boca y yo la lleno de mi revelación y habla lo que yo pongo en tu boca. Es lo que le digo a Jeremías, es lo que le digo a Isaías y a los profetas. Lo mismo. Entonces se revela como el león de la tribu de Yehuda, el rey, el que venció todo. Y quinto, se revela como el Mashiach. Por eso es que el nombre es Yahshua HaMashiach, el Mesías. Yahshua de Yahweh trae salvación a través de su Mesías. Mesías significa juez supremo. Salmo 122:5. Los tronos de los juicios están en Jerusalén, pero no la física, sino la celestial, la del monte de Sión. Allí, esa es la celestial. Allí están los tronos de gobierno. Apocalipsis 20.
los 24 tronos a los que se les dio autoridad para juzgar, el verso 4 para arriba, y el que está sentado en el gran trono blanco, que tiene la autoridad de Yahweh para juzgar, porque todas las cosas le fueron entregadas a Yahshua, el juicio le fue entregado a Yahshua, para que en todo, dice, Yahshua sea reconocido, para que en todo Yahshua sea glorificado, para que en todo Yahshua sea posicionado. Así va la revelación o el entendimiento de esto. Entonces él se revela como el Mashag, el juez supremo. Ahora, una revelación que nos atañe a nosotros es esta. Todo lo que es Yahshua lo somos nosotros. La posición que tiene Yahshua la tenemos nosotros, porque él es juez supremo y nosotros somos jueces también sobre la tierra. Recuperamos el principio que está en Génesis, que dice, sojuzguen todas las cosas, establezcan dominio sobre ella. Dominio, Kal, Q-A-L, quiere decir dominio sobre Hasatán. Caná quiere decir dominio sobre los territorios y sobre los reinos. Y así, son tres términos que implican esa expresión dominio y dominio territorial. Entonces, la iglesia, a través de la revelación del testimonio de Yahshua, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el imperio de la muerte, tiene poder sobre el aguijón de la muerte que es el pecado, tiene poder sobre los ruajín maliciosos caídos, no, tiene poder sobre la tierra, tiene poder sobre las naciones de la tierra, tiene poder aún sobre los gobiernos. Pero la iglesia, como no ha recibido la revelación, entonces dice, estamos mal con estos gobiernos. ¿Qué vamos a hacer? Ya suaven pronto, mejor llévanos porque esto está terrible acá. Hay más hambre, más escasez, más lo de aquí, más lo de allá, hay más guerra, hay narcotráfico, hay de todo, hay muerte, sicariato, cada vez está peor esto, mejor sácanos de esta tierra, dice la iglesia que no entiende. Y la iglesia entendida, o a la iglesia entendida, Yahshua le dice, toma autoridad sobre los territorios, toma autoridad sobre la tierra. La muerte ya fue vencida. Ese demonio de muerte que se adora en las naciones de la tierra, ese demonio de muerte yo lo vencí, dice Yahshua HaMashiach. Y ustedes tienen la autoridad, porque primera de Corintios 15:27 dice, yo puse todas las cosas bajo mis pies, sujeté todas las cosas visibles, invisibles, en este tiempo, en el tiempo venidero, todo lo sujeté bajo mis pies. En esos días de testimonio del Shavuot, Yahshua sometió todas las cosas bajo su pie. ¿Qué quiere decir esto? Que él le entregó la autoridad a la iglesia, como dice Efesios 1, para que todas las cosas también estén bajo los pies de la iglesia, que es su cuerpo restaurado en el planeta. Entonces tenemos la autoridad, tenemos la posición para ir y tomar los territorios, tenemos la autoridad para llevar a los territorios, a las naciones y declarar que hasta aquí gobiernan las tinieblas, que hasta aquí gobiernan las tinieblas, no va más, se terminó el gobierno de Dios, se terminaron los abusos del espíritu de engaño, de mentira, de error, el espíritu fraudulento, hasta aquí le llegó. Pero la iglesia no hace eso. La iglesia se deja intimidar. Ay, ese espíritu me quiere matar. ¿Y ahora qué hago? Oren por mí. Eso es lo que dice la iglesia. Cuando Yahshua enfrentó a Hasatán y lo venció. En el poder de Yahshua, nosotros podemos vencer a Hasatán. Podemos vencer a la tentación, podemos vencer al pecado que es el aguijón de la carne. En su justicia podemos vencer al imperio de la muerte, a Hasatán, romper los derechos legales, las cuerdas de maldad e iniquidad. Todo es roto y destruido por la sangre del Cordero. Por eso dice Apocalipsis 12:11, hemos vencido por el poder de la sangre del Cordero y del testimonio, la palabra que testificamos acerca de Yahshua. Ahora bien, ¿qué es un testimonio? Para entender bien esta parte. ¿Qué es un testimonio? Por acá está. Un testimonio es alguien o alguien que puede dar fe
respecto a un suceso, a un evento, porque él ha observado directamente allí, estuvo allí en ese acontecimiento. Por eso decían los discípulos, 1 de Juan capítulo 1, verso del 1 al 4, dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron o palparon tocante el verbo de la vida. Y otra vez dice, y vimos su gloria y su poder y su palabra y nos fue revelada. Caminamos con él, tomamos café con él, tomamos té con él, comimos pescado con él, comimos cordero asado, tomamos vino con él, decían los discípulos. Juan decía, yo me recosté a su hombro, yo me recosté, yo lo abracé, decía Juan. Dio testimonio, o sea, alguien que conoce de cerca el hecho porque estuvo ahí, porque lo vio. Entonces los discípulos dicen, nosotros somos testigos porque lo vimos. Caminó con nosotros, nos llamó, conversó con nosotros, vimos sus obras, vimos sus milagros, vimos sus prodigios, vimos cómo sanó al enfermo, cómo dio vista al ciego, cómo resucitó muertos, vimos cómo echó fuera los demonios de los cuerpos. Entonces, ellos dicen, nosotros lo vimos, somos testigos de aquello. O sea, un testigo o un testimonio solo es válido cuando la persona ha sido un testigo fiel. Por eso es que a él se le llama el testigo fiel y verdadero, porque está dando testimonio. Por eso que el Espíritu Kaddosh se le conoce como el Ruach, el Espíritu de la verdad, que da testimonio de Yahshua, que es la verdad. Y así. Entonces, un testimonio, dos, es la confirmación de un hecho, en este caso profético, de un hecho donde ese testigo tiene un conocimiento directo del evento, que puede hablar de aquella persona porque lo conoce. Ahí sale 1 Corintios capítulo 2. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, del cosmos. Nosotros hemos recibido el espíritu del Padre, del Elohim, de Yahweh, que conoce el corazón de Yahweh. O sea, nosotros recibimos el espíritu que salió del mismo Yahweh, la manifestación del Padre mismo a través de su espíritu lo ha revelado. Y tenemos el espíritu que nos revela el conocimiento eterno, la sabiduría eterna de Yahshua HaMashiach. ¿Sí se da cuenta? Sentimiento, Padre, conocimiento, sabiduría eterna, Yahshua. O sea, conoce el corazón y el entendimiento de Yahshua, la revelación eterna, los secretos eternos. Por eso es que 1 Corintios capítulo 2, versos 7, 8, 9, por ahí dice, lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que no ha subido jamás al corazón del hombre, es lo que el Padre ha revelado. O sea, revela al espíritu humano la revelación del Padre, naturaleza del Padre, porque somos semejanza del Padre, somos imagen del Padre, ¿no? Proyectamos la imagen del Padre. La imagen del Padre es Yahshua, por eso dice que Yahshua es la imagen invisible, visible del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15 o 2:15 creo que es. No, 1:15 de Colosenses hasta el 19. Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros somos la imagen de Yahshua HaMashiach. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque damos testimonio acerca de él, porque lo conocemos, porque intimamos, porque lo disfrutamos, porque él nos habla y le podemos hablar, porque él nos ama y lo podemos amar. La iglesia se convierte en testigo presencial de la gloria del Elohim. El acto de testificar o dar testimonio representa el hecho de presentar pruebas y evidencias que confirman la veracidad de un hecho. En este caso, ¿quién es el que da testimonio de Yahshua? Es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10. ¿Por qué el espíritu da testimonio de Yahshua? Porque el espíritu eterno, el espíritu de la profecía, él conoce todos los secretos de Yahshua. Yahshua conoce todos los secretos del Padre. Y Yahshua revela los secretos del Padre y del Shamayim a quien él quiere. Lucas 10:22. Ese versículo me vuelve loco.
Me vuelve loco ese versículo. ¿Por qué? Porque ahí dice que es Yahshua el que decide revelar a quien él quiere dar a conocer. Y lo va a dar no a través de Nostradamus, no a través del espíritu de adivinación, no a través de la erudición hebrea, no a través de la cábala hebrea, no lo va a dar a través del misticismo, de la pistisofía, de los masones, Illuminati, lo va a dar a través de la revelación del espíritu de la profecía. Lo va a enseñar. Muy bien. Un testimonio, según las Sagradas Escrituras, dice, es una señal visible de un pacto que queda como un recuerdo perpetuo. Un pacto tiene 7 pasos o 7 principios se deben de cumplir para que sea un pacto de lo que Yahweh hace. Y uno de esos principios es la señal, el testimonio. La sangre del cordero es la señal, el testimonio. Yahshua decía, mi cuerpo y mi sangre son la señal del testimonio. Tremendo, ¿eh? Glorioso. Dice, por 2 o 3 personas que dan testimonio, un juicio toma verdad o credibilidad. Entonces, eso se refiere a testimonio. Según nuestro tiempo, un testimonio es un documento legal, es como un testamento, como una carta de compra-venta, como una carta de propiedad, como una escritura que determina que tú eres el dueño de algo. Esa es una señal, ese es un testimonio. Las Sagradas Escrituras es el pacto, la palabra es la señal de que estamos en Él, de que caminamos con Él porque amamos su palabra, seguimos su palabra y Yahshua es la palabra viviente. Entonces la palabra da testimonio de Yahshua. Es extraordinario. Entonces el espíritu de la profecía es la expresión o manifestación ministerial de los 7 espíritus de Yahweh que revelan consejo, sabiduría, ciencia, poder, inteligencia celestial, que revela a Yahweh mismo y que da testimonio del poder de él. Entonces el espíritu K2, que es el espíritu de la profecía, nos revela quién es Yahshua. Por eso es que dice Juan 15:26, cuando venga el consejero, el espíritu de la verdad, el Emet Elohim, el Emet Ruhat, dice, el espíritu que les enviaré de parte del Padre, él hablará acerca de mí, él dará testimonio acerca de mí. Yahshua le dijo a Pedro, Mateo 16, Pedro, lo que has recibido no te lo reveló sangre ni carne, no te lo reveló ningún erudito hebreo, no te lo reveló nadie, ningún erudito o conocedor hebreo, no te lo reveló el erudito de aquel tiempo donde estudió Pablo. ¿Cómo era que se llamaba? El maestro que donde Pablo aprendió, que era uno de los más reconocidos en aquel tiempo. Yahshua le dice, no te lo reveló ese erudito Gamaliel. Gamaliel, ¿no? Bueno, no te lo reveló ese erudito. Te lo reveló mi espíritu, le dice Yahshua a Pedro. Te lo reveló mi espíritu. ¿Eh? Apocalipsis 22, del 6 en adelante. Dice, es el espíritu eterno, el Señor de los espíritus de los profetas, el que revela a sus siervos los profetas las cosas secretas de su reino. Es el espíritu, no hay más. Entonces, hoy el espíritu K2 es la señal y la evidencia. Por eso es que Shavuot habla de Yahshua, el testimonio de Yahshua, y habla del testimonio del espíritu. Y como sabemos, en Pentecostés, Shavuot, ese día, Hechos capítulo 2, vino en la unción del espíritu K2. Vino allí y ahora se dio el testimonio. Yahshua les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan, que en pocos días vendrá el espíritu sobre ustedes y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando vino el espíritu como señal,
cuando vino el espíritu de la profecía como señal, a la iglesia se le rompió el velo. La iglesia entendió los secretos. La unción de Pedro aumentó 5,000 veces, porque 5,000 fueron los que se convirtieron después del segundo discurso de Pedro. Y así, o sea, aumentó 5,000 veces la unción. Una cosa extraordinaria y tremenda en este sentido. Entonces, el espíritu de la profecía es el que revela los secretos escondidos del Padre, porque todo el lenguaje del Padre en las Sagradas Escrituras, los Kadosh Ketub, son profecía. Profecía, todo es profecía. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, todo es lenguaje profético. Porque ¿quién le reveló a Moshe, según los hebreos, la Torá? ¿No fue en el monte Sinaí que Yahweh le reveló a Moshe todo lo del Génesis, todo lo del Éxodo, todo lo de Deuteronomio y Números y todo eso? ¿No le reveló el Señor? Se lo reveló. ¿Quién se lo reveló? Enoc, el libro de Enoc, las crónicas de Caín, el libro de Lilith, el Zohar, el Bajir, el Midras, el Talmud. ¿Quién le reveló a Moshe eso? Es el Espíritu Kadosh. Los libros que hoy se conocen de la tradición judía tienen, creo que un par de miles de años quizás o alrededor de ahí, que recién han sido manifestados, y los escritores de la mayoría de los libros místicos son escritores del siglo X, sería del año 1000 para arriba. Así está escrito. Ellos recopilaron cosas y las tradujeron y las dijeron, este es el Talmud, este es el Zohar, este es el Bajir, este es la Cábala, este es la Midras. Entonces estos son nuestros tesoros. Es la Pistisofía griega, la colección de libros del Midras, la colección de libros místicos. A eso se refiere el Midras. Es el Espíritu Kadosh el que da el testimonio, nos enseña el lenguaje por su Espíritu, nos enseña la naturaleza profética de su palabra, nos convierte en testigos fieles. Ahora, la palabra testigo viene de la palabra ed. Edut es la expresión testificar o dar testimonio, edut. Y esta expresión significa repetir, 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 repetir. El principio del Shema Israel, capítulo 6 de Deuteronomio, del verso 24 en adelante. El principio del Shema Israel: estas palabras que yo te envío hoy estarán en tu mente, en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a tus nietos, bisnietos y tataranietos. Esta palabra la hablarás en la casa, en la calle, en el trabajo, en cualquier parte. De ahí salen las mesuzas o los mesuzot, las pequeñas porciones de la Torá para leer en el día. Cuando un judío sale de su casa y en su trabajo lee una pequeña porción de la Torá, mesuzot, ¿no? O mesusa en la casa, a la entrada de la puerta hay una palabra siempre, mesuzot, en el cinturón lleva ahí amarradito un versículo bíblico, lo abre y lo lee. Mesuzot. Lleva el testimonio donde tú vayas. A Josué le dice: nunca se apartará de tu boca este libro, esta palabra. Nunca. De día y de noche meditarás en él. Y así va. Eso es lo que se refiere Shavuot. Y ustedes conocen el testimonio del Espíritu Kadosh. La iglesia fue llena del Espíritu de Yahweh, del Espíritu del Mesías Yahshua. La gloria de Yahshua y de Yahweh fue derramada por el Espíritu en ese día, Shavuot, en ese Pentecostés, ¿no? 50 días a partir de Pesach, contados como el 1 Hamasot, hasta los 49 días, 7 semanas, se completan los 50 días en su totalidad. Y se manifiesta la festividad de el Shavuot, del Pentecostés, el derramamiento prometido del Espíritu Kadosh. Y con el derramamiento prometido del Espíritu Kadosh viene fuego, viene lengua y viene viento recio.
las tres cosas, que es algo extraordinario, que ya lo enseñé, o no me acuerdo si se les enseñé eso en la escuela de profetas, pero creo que se los enseñé, pero no se los enseñé como escuela de profetas. Se los enseñé cuando les di unas 10 clases sobre lo que es moverse en las dimensiones del espíritu. Fue antes de la escuela de profetas, les enseñé eso. 10 lecciones sobre lo que es moverse en las dimensiones del espíritu. Y ahí hablamos sobre cómo uno se puede mover en las dimensiones del espíritu y cómo puede uno entrar en el lenguaje del espíritu, porque Shavuot, si usted lee bien, Shavuot no es un asunto de, como dice la iglesia, que si tú eres bautizado en el espíritu, tienes que con evidencia hablar en lenguas, en otro idioma. No necesariamente, porque yo soy alguien que muy poco habla en otro idioma. Lo único que sé del inglés es mucho thank you y no sé más. No hablo mucho idioma, ¿verdad? Por ahí me enseñaron oui, una palabra en francés que quiere decir sí, pero de ahí no sé más. Shalom en hebreo, pero no sé más lenguas, digamos así. Y yo estaba preocupado porque cuando inicié el ministerio pastoral hace 24 años, yo recibía revelación, el Señor me hablaba, profetizaba, el Señor todo lo que me decía en el español, no necesitaba hablar en otro género de lengua. Y yo preocupado porque todo mundo, la iglesia, el seminario, no, es que la evidencia es hablar en lengua. Si tú no hablas en lengua, no has recibido al Espíritu Santo, decía la gente. Yo decía, ¿será que no he recibido al Espíritu Santo yo todavía? Pero Señor, yo decía, Señor, pero si tú me hablas, yo te escucho, yo hablo lo que tú me dices, enseño lo que escribo libros y escribo todo lo que tú me dices. ¿Y cómo es que no tengo la evidencia del Espíritu Santo en mi vida? El Señor me dijo, yo a ti te voy a hablar en tu idioma, porque no necesito traductor para ti. Entonces, si el Señor no me puso traductor, entonces me va a dar en mi idioma original para yo poder entender todas las cosas. Y ahí me quedé tranquilo porque ya estaba angustiado. Yo decía, Señor, y ahora yo veo todo mundo habla en lenguas, nos metemos a 3 días de ayuno, la gente habla hasta una semana en otro género de lengua y yo no hablo casi nada de lengua. Entonces, pasaba eso. Entonces, no se trata de las lenguas. Si usted lee, dice el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17 en adelante, dice, está profetizado por Joel, hijos, hijas, siervos, siervas, ¿qué van a hacer? Sueños, visiones, lenguaje profético. Y profetizarán. O sea, todo es profecía, todo es lenguaje profético, todo es espíritu de la profecía. Sueños, visiones, lenguaje profético y profecía, el lenguaje profético. Entonces, el espíritu de la profecía vino en ese Shavuot y abrió, le hizo una operación, no de corazón abierto, bueno, también de corazón abierto, pero le hizo una operación de cerebro abierto, le abrió el cráneo a la iglesia y le reveló ahí la revelación total de sus secretos más íntimos, profundos. Entonces, a eso se refiere la fiesta de Shavuot. No es como tradicionalmente se la mira, se enseña, porque lastimosamente, bueno, estamos en el día 5 de la cuenta de Homer, decía. Estamos en el día 20 de la cuenta de Homer. ¿Qué tiene que ver la cuenta de Homer si la cuenta de Homer es una cuenta de duelo, de semiduelo y un recordatorio de muerte? ¿Qué le parece? Y Yahshua es vida. El espíritu es vida. Y le vino a dar vida a la iglesia. Es tremendo. Es extraordinario. Por eso es que la iglesia necesita romper los velos. La iglesia necesita abrir los oídos, abrir los ojos, abrir su boca. Necesita abrir su corazón y dejar los sistemas religiosos. Dejar de seguir culturas religiosas. Siempre digo esto, yo no es que estoy en contra de Israel, yo amo a Israel, oro por Israel, porque a eso nos manda el Señor, el que bendice a Israel será bendito. Cuando enseño esto, estoy tratando de abrir los ojos de la nación amada, del pueblo Kadosh, para que el pueblo Kadosh
transicione, como dice Hebreos capítulo 10, y no continúe sacrificando o haciendo sacrificios que no pueden llevarlo a la meta. La Biblia K2 Israelita Mesiánica lo dice, que no puede llevarlos a la meta final, sino que año a año necesitan que sacrificios puedan perdonar sus pecados. Sigue diciendo, yo no quiero sacrificios, ha dicho el Señor. Lo dicen los profetas. Miqueas creo que lo dijo también. No quiere sacrificios el Señor. Quiere que lo amen, que tiemblen a su palabra, que le sirvan, que hagan justicia. Eso es lo que quiere el Señor. Dice en Hebreos 10, la versión mesiánica, K2 Israelita Mesiánica, dice el Señor, por eso he aquí, Yahshua manifiesta mi voluntad. Y mi voluntad es que crean en él. Entonces, que salgan, que transicionen, porque en Yahshua se rompe el antiguo pacto para dar paso al nuevo pacto. Entonces nosotros vivimos en el nuevo pacto, en la revelación de Yahshua. Por eso no podemos contar 1 de Homer, 20 de Homer, 25 de Homer, perdón. Homer, ustedes ya me entienden, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir con esa cuenta. Y estamos en la cuenta día 33, día 40, aleluya. No, porque esa no es la verdadera revelación, esa no es la verdadera enseñanza. Porque la Sefirat HaHomer, que es la cuenta de Homer, es un semiduelo. Es un tiempo de luto, es como cuando comen hierbas amargas. Recuerdan la amargura de la esclavitud de Egipto. Nosotros no estamos para recordar la amargura de la esclavitud de Egipto. Nosotros estamos para dar testimonio de la gloria de Yahshua HaMashiach, nuestro Redentor, el que cambió nuestro lamento en baile, el que nos dio el gozo y la alegría, el que manifestó su vida en nosotros. ¿Qué les parece? La iglesia tiene que dejar de ser religiosa y tiene que escuchar al espíritu de la profecía y no despreciar a los verdaderos profetas del Elohim. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia ahora y abrir su corazón para que reciba del Padre toda la gloria, la revelación y el entendimiento, porque con Shavuot el cielo se abrió. La revelación vino con Shavuot. Fuego, viento recio, lenguaje de fuego, lenguas repartidas de fuego sobre cada cabeza. Puede que enseñemos, volvamos a enseñar, porque ya lo enseñé en las lecciones proféticas antes de abrir la escuela de profetas, me acuerdo que fueron 10. Y ahí habla de el código de reino que se llama el lenguaje del espíritu. Por eso uno de los principales libros que tengo escrito se llama así, Revelaciones, el lenguaje del espíritu. Entonces, ¿por qué? Porque el espíritu es el que nos revela esos secretos y misterios, lo que la erudición, lo que el seminario bíblico no te puede enseñar. El espíritu te lo va a revelar y te lo va a mostrar. No estoy en contra de los seminarios, por si acaso. Yo fui graduado del seminario bíblico, fui maestro del seminario bíblico, gané 2 concursos de escatología cuando era estudiante en el seminario bíblico. Entonces, pasé también por ahí. Pero gracias al Señor que me tocó decir lo mismo que dijo Pablo. Todo conocimiento anterior a la revelación del Espíritu K2 quedó en segundo plano. Pablo era más fuerte, yo soy más condescendiente. Quedó en segundo plano. Pablo dijo otra cosa que usted ya sabe. Yo digo, quedó en segundo plano. Ahora he hecho lo que dice la parábola del reino. Al encontrar la perla del gran precio, he vendido todas las demás perlas para comprar la perla de gran precio. ¿Qué les parece? ¿Ah? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es por el Espíritu K2. O sea, el Espíritu no le niega a nadie nada, pero la gente tiene que buscar la presencia del Espíritu K2 y la revelación del Espíritu de la profecía para este tiempo. No los canso más, así que hasta aquí voy a llegar. Preguntas, opiniones.
y avanzamos. Reverenda Beatriz Chávez Rivera. A la orden. Si hay alguna pregunta de alguien que pueda alzar la manito, la derecha. En la izquierda no, a la derecha. A ver, eso dije, la derecha. Dame Dígame, paz. profeta Alex. Bendiciones, profetas. Yo tengo una pregunta, profeta Rubén. Bueno. Yo no soy una de las personas que ando escuchando muchos predicadores. Yo he hablado de esto con mi pastora porque a veces uno lo confunde más bien. A mí me gusta más recibir la revelación del Espíritu personal. Siempre tengo ese encuentro con el Señor en mi momento de hacer mi emoao, le llamamos nosotros en nuestro ministerio, como nos han entrenado a través de cómo escuchar la voz de Dios. Pero sí escuché a una persona hablando que una de las señales que vamos a tener cerca ahorita para entender que nosotros ya estamos a punto de ser arrebatados es la palabra de Joel. Pero usted dice que esto ya pasó. Entonces me gustaría tener un conocimiento específico en esta área porque me confundí ahorita. Bueno, yo estoy hablando de la revelación del profeta Joel basada solo en el capítulo 2, creo que es, que habla del derramamiento del Espíritu, porque Joel menciona algunas profecías, no solamente una. En el Y justamente, 2:23 parece que es por ahí. bueno, 21, en uno 22, de los 23. tres capítulos es ella, pero lo que digo es que Joel menciona algunas profecías, no solo una, menciona algunas. Y Pedro hace la referencia solo la de el derramar del Espíritu Santo en los postreros tiempos. Ahora, ¿por qué es tan importante, sería así, el derramar del Espíritu K2 en los últimos tiempos? Porque es el Espíritu el que nos va a revelar todos los secretos del reino. Es sencillísima la respuesta. ¿Sí me explico? Ahora, el derramar del Espíritu K2 está alineado o asociado con la revelación de los últimos tiempos y la manifestación de los últimos tiempos, que son lo que estamos viendo ahora. Y los últimos tiempos, ¿qué marcan? La venida de Yahshua HaMashiach. ¿Qué anuncian? El testimonio de el Mashiach. Recuerde que da 5 testimonios de Yahshua. Vino como hijo de hombre, Ben Adán. Se manifestó y ascendió al cielo o al Shamayín como el león de la tribu de Yehuda. Y vendrá como el Mashiach, el juez supremo. Entonces, esa manifestación o revelación nos lleva a el establecimiento del reino a través de la segunda venida de nuestro Mesías, de nuestro Mashiach, del juez supremo. Está asociada, está alineada ahí. Va de la mano, porque el espíritu de la profecía es el que nos va a revelar los tiempos, las sazones de los tiempos, cuándo acontecerán las cosas. Él nos va a dar revelación a su tiempo y en su momento, sin que nos apresuremos, porque Él le dio de comer del libro, del rollo, del librito pequeño que estaba en la mano derecha de Yahshua, que es Apocalipsis 10, creo que es. Entonces, y dice, es necesario que profetices un tiempo más sobre reinos, sobre pueblos, sobre linajes, sobre lenguas, sobre naciones. Es necesario que profetices más, un tiempo más. Entonces, estamos en ese tiempo ahora. ¿Y qué es lo que más profetiza la iglesia? La venida de nuestro Rey Mesías. Es lo que más habla. Necesitamos el valor, el denuedo, el poder del Espíritu para hablar y para hablar bien. Y no andar diciendo que viene en el 2024, que viene en el 2025. Yo he visto a un maestro mexicano que ha dicho que venía en el 2029, que ahora ha dicho que viene en el 2025, ahora ha dicho que viene en el 2024. No ya no le entiendo qué es lo que quiere decir. A la final no sabemos cuándo es que va a venir, según él, porque está cambiando fechas a cada rato. O sea, en este 2024 ha cambiado 3 veces de fecha. Que supuestamente la venida de Yahshua. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no debemos oír. La voz del Espíritu de la profecía, sí. Y Él nos dirá, como lo he enseñado, ¿no? Esa es mi percepción. Él nos dirá cuándo acontecerá eso. Pero no será para que nosotros salgamos a decirle a la gente, sino que Él nos dirá, llego ya, prepárate y listo.
Encuentra una iglesia adorando, que es la clave. Gracias, profeta Alex. Reverenda Eliana Perdomo, desde los Canadá. El micrófono, pastora. Micrófono, micrófono. Bonsoir, profeta Rubén. A ver, ¿qué fue que me dijo? No entiendo. Bonsoir. Buenas noches. Ah, ya, es que era francés, perdón. Oui, dígale, Bueno, oui. Oui. Yeah. bueno, en medio de todas las cosas, es triste ver, por ejemplo, aquí en Montreal, está un monstrón de celebraciones. Personas de iglesias grandes que están enseñando unas cosas, pero líderes que son de esas mismas iglesias son grandes seguidores y practicadores de la cabala. Es un desastre de confusión y que lo quieren involucrar a uno también. Entonces yo le digo no. Me da tristeza, pero sabemos que Dios así lo dijo. Y el Espíritu de Dios, pues, es el que nos lleva toda la verdad. Y la verdad es revelada y la verdad la miramos nosotros. Pero hay un porcentaje de gente, hay una persona de la congregación que ella quiere estar en esta escuela y yo no la pongo. Ella va a todas las ceremonias de las fiestas judías. Y yo le digo, me dice que yo quiero estar en la escuela porque ella dice que es profeta, pero es profeta de aquellos profetas que miran una palabra y que no sé qué, y lo que están esperando es la bendición que le llegue a la mano. Entonces, por una palabra. Entonces yo le he dicho a ella, esta es una escuela de profetas, le digo. Pero esta es una escuela de profetas, le digo, con integridad, le digo. Y usted no la tiene, le digo. ¿Por qué? Porque usted es seguidora de la cabala. Y la cabala, le digo yo, es una mística judía. Entonces, y se reúnen de varias iglesias, hacen las cenas, hacen todas las ceremonias. Y un día el Señor me dijo que celebrara, creo que fue la fiesta de las cabañas, ¿verdad? Entonces, el Señor me dijo, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Hicimos una cena, pero una cena muy, muy bonita y la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, no, ellas me querían arreglar la sala como que era una ceremonia. Le digo, no, a mi Dios no me ha dicho que haga nada de eso. Le digo, así de que quíteme todo eso de ahí. Y es una lucha interna que tiene cada una de estas personas. Y yo estoy orando mucho por eso, porque le voy a decir, han destruido un ministerio tan precioso como es la de los profetas. Y otra cosa que yo siempre le he dicho a la gente, cuando yo lo escucho a usted, yo digo, Señor, gracias, porque todo hijo de Dios, diría yo, está obligado a conocer el mover de los 5 ministerios para no pisotear uno ni con otro. Y eso es lo que se ha hecho. Así que lo que usted acaba de explicar, lo que acaba de decir, es una verdad y yo me gozo porque en realidad no hay cosa más preciosa que entender que la mística no tiene que ver con el mover del Espíritu de Dios. Así es. Hoy en la actualidad la cabala ha invadido, le comento, ha invadido el planeta. Porque la cabala ofrece diversos tipos de cosas atractivas, como por decir, le da los secretos para hacer riqueza, para hacer dinero. Y a la gente le gusta muchísimo eso. Entonces tienes que hacer esto de aquí. Tienes que proclamar. Hay versículos, hay versículos. Dice que si lo utilizas, tú tienes que hacerlo y decir, a llamar la riqueza, llamar el dinero.
O sea, como que si eso fuera el fin de todas las cosas, ¿no? Y el fin de todas las cosas es conocer a Yahshua, el principio y el fin de todo. Entonces, es el asunto. Es el asunto. Hay mucha influencia de Cabala judía y lastimosamente muchas mezclas, ¿no? Es más, ahora último salió algo que justamente hacía una referencia de, porque está escrito en el Zohar y tiene que ver precisamente con el enriquecimiento judío. ¿Por qué los judíos son ricos? Y ellos basan en algunos pasos de la Cabala y que ellos dicen que si tienes y obedeces tú literalmente todos esos pasos de la Cabala, tú vas a ser millonario. Así lo dicen, literalmente. Entonces a la gente le provoca atracción porque lastimosamente la gente tiene necesidades y quiere recursos. Entonces, una cosita que le quería decir, es duro, es triste. Mire, una de estas personas usa la cabala, practica la cabala y le gusta hacer, aquí le dicen susú, los haitianos, pero sociedad le dicen las otras personas que se asocian 10 personas y que cada mes que dan un dinero y cada mes cada quien recibe su poco de dinero. Entonces, estas personas que están en estas iglesias sirviendo así y son de varias iglesias, practican todo eso. Así está aquí. Sí, y eso es el sentido general, no solamente allá, acá, en cualquier parte del planeta es lo mismo. Es la misma situación. La gente va más por lo místico que por la verdad revelada por el Espíritu Eterno. Es una lástima. Muy bien, ¿alguien más para ya ir cerrando por acá? Reverenda Beatriz, ¿a quién tenemos por ahí? Creo que la profeta Regina. Sí, bendiciones, bendiciones para todos. Pues muchas gracias, profeta Rubén, porque cada vez hay mayor visión de las cosas. Cada vez que lo escuchamos, tenemos mayor revelación, mayor capacidad para escuchar, para tomar decisiones y tomar nuestra tierra y tomar todo lo que el Señor nos ha dado, porque así como Adán le dijo, sojuzgad, ¿verdad? La tierra, enseñoread de ella, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, ya Noé no le dijo eso. No le dijo enseñoread de ella, ni sojuzgad la tierra, sino multiplicad, ¿no? Bueno, entonces, cada vez que lo escuchamos, nos cimentamos en la verdad con mayor certeza y no nos importa si nos eliminan de aquí, de allá, porque la verdad, sí, cuando damos una revelación, así, revelaciones del Espíritu Santo que nos va revelando la palabra y la enseñanza trae una revelación profunda y profética y todo eso, dicen, ¿de dónde sacó eso? No, que ya no vuelva. Sí, o sea, te eliminan, te tachan y bueno, pues ni modo, o sea, yo ya aprendí. Lo que le quiero decir es que por algo, Shavuot es una fiesta, ¿verdad? Hay 3 fiestas en Levíticos que son Pesach, ¿verdad? Shavuot y tabernáculos o las cabañas. Entonces, Shavuot es el tiempo porque fue el derramamiento del Espíritu Santo que nos da poder y autoridad, como usted lo dijo. O sea, a mí me abrió más los ojos porque a veces lo veíamos como, bueno, en Hechos 2 ahí sale y entonces todos estaban reunidos y medos, persas y de todos griegos y todo. Entonces, pues sí, pero cuando Pedro se levanta, 5,000 se convirtieron al Señor.
yo quisiera algo así. Ahora hacemos eventos evangélicos, eventos de pues para evangelizar exactamente, y va a la iglesia, van todas las iglesias y no van nuevos y todo. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia lo hace como una rutina, no lo hace como un llenado del Espíritu Santo, como con una verdadera convicción de que del libro de los Hechos, se cumplió lo de Joel 2 ahí en el libro de los Hechos, se cumple la promesa, ¿verdad? Por eso Yahshua les dice, vayan y allá reúnense y allá espérenme. ¿Por qué? ¿Por qué estaban reunidos? No solamente porque él les dijo, sino porque era una fiesta, ¿verdad? Era una fiesta. Entonces, se derrama el Espíritu Santo y de ahí ya todos se van a diferentes lugares y ahí empieza el nacimiento, yo podría decir, de la iglesia, porque el nacimiento de la iglesia es con el Espíritu Santo. Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo no tiene más que el logos de la palabra. Y cuando yo me reúno porque en alguna iglesia y estoy ahí escuchando a los pastores y yo estoy diciendo, santo Dios, me están dando la palabra sin revelación, sin nada, sin algo que me pueda nutrir. Yo la verdad sí me desespero. Entonces, esta es una fiesta y tenemos que estar siempre en fiesta porque tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo el poder, toda la autoridad y Él es dueño de nuestras vidas y lo que nosotros, ¿verdad? Como yo le dije que había pasado en estos días un problema del corazón, nosotros, Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de nosotros y nos saca adelante, ¿verdad? Entonces yo le dije a usted, pues yo me sigo preparando, o sea, que mi corazón esté sano para que aguante para todo lo que tenemos que hacer. Así es, para lo que viene. Para lo que tenemos que hacer. Entonces, les agradezco, les bendigo a todos y estemos en fiesta. Estemos en fiesta siempre. Amén. Bendiciones. Bueno, ¿alguien más? Si no, para cerrar. Creo que no hay nadie más. Bueno, vamos a orar al Señor y analizar a ver si repetimos la lección por pedidos de algunos aquí. O sea, no esta, sino la de los códigos de reino, que significan los códigos del espíritu, la revelación del espíritu de la profecía, es un código de reino. Entonces, y la enseñanza también, ya Díaz no la da. ¿Cuál? El micrófono. Las notas. Yo tengo ahí las notas y enseñanza escrita. Nos ha quedado calladito. Mire, lo que pasa es que hay cosas que a veces quiero sentarme a escribir y no las puedo escribir. O sea, lastimosamente, las últimas lecciones me pasa así. Ya les voy a enviar un poquito de lo que he escrito de las lecciones anteriores y recién empecé a escribir un poquito sobre la que di hoy de Shavuot. Yo grabo las enseñanzas. Yo las grabo. Eso es mejor para escuchar y tenerlo como recurso. Pero podemos entender bueno más. Tener lo escrito, la nota y ¿cómo se llama? Ya vamos a hacer el esfuerzo. Déjeme hacer el esfuerzo. Lo que pasa es que estaba muy ocupadito. Muy bien. Damos gracias al Señor entonces. Hacemos una oración porque también mis perritos me están demandando por acá también. Porque tienen que salir a su paseo nocturno. Así que le damos gracias al Rey de los Reyes y preparémonos. Celebremos con sabiduría, con revelación, con entendimiento profético todo lo que el Señor quiere revelarnos a través de sus santas convocatorias. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Yahshua, nuestro Rey Mesías, te agradecemos a ti. Toda sabiduría viene de ti, toda palabra buena viene de ti. De ti viene el Mashal, de ti viene la Seratop,
la palabra buena, la palabra que edifica, la palabra que santifica, la revelación que nos hace libres. De ti viene, Señor, el rompimiento de los velos religiosos. Nos permite conocer la verdad y la verdad nos hace libres. Nos permite entender los secretos de tu reino, del Shamayín, no bajo distingos religiosos, sino por la revelación de tu Espíritu, Kadosh. Gracias, Señor. Como siempre, certifica tu palabra en nosotros. Da testimonio, Espíritu Kadosh, de la palabra que se entrega. Y sé tú mismo reafirmando en el corazón de tu pueblo, de tus hijos, de los profetas de las naciones, Señor, esta palabra, que sea reafirmada el corazón de tu pueblo. El que tiene oído para oír, oiga lo que tu Espíritu habla. Código de reino Shema Israel. Señor, enséñanos a oír tu voz y a obedecerte. En el nombre de Yahshua HaMashiach te damos gracias. Atamos espíritu de venganza, todo poder antagónico de las tinieblas, todo lo que el enemigo haya querido levantar a través de mentiras y engaños, a través de aquellas cosas que son un error de pensamiento, de doctrina. Declaramos, Señor, que tu verdad ha vencido a las tinieblas, ha vencido al mal, a la mentira, y que tu verdad, Señor, manifiesta estados de libertad en nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque por ti conocemos las cosas que necesitamos saber para este último tiempo. En el nombre de Yahshua, protegemos, Señor, tu revelación por tu espíritu, Señor, y declaramos que el maligno no podrá tocar la palabra sembrada. En el nombre de Yahshua, amén y amén. Ahora sí, nos hemos de ver hasta la siguiente lección. Bendiciones con todos. Bendiciones para todos también. Bendiciones. les amamos. Bendiciones, profeta. Bueno, bendiciones. Listo. Lléveme Gracias. un